Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a seguir nuestro curso. En este caso vamos a hablar ahora de la restauración integral del Palacio Postal o Palacio de Correos. Antes que nada, o sea, antes de entrar a las proyecciones, como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción para que sepamos de lo que estamos hablando y más o menos cuál fue todo el proceso de la restauración de este edificio tan importante. Entonces, me voy a permitir leerles, son 2 cuartillas, la introducción de esto para que nos ubiquemos exactamente en el contexto de esta restauración. La restauración integral del Palacio Postal, que está ubicado en la actualidad en el eje central, Tacuba y el Callejón de la Condesa, en el Centro Histórico México Distrito Federal, fue una obra realizada por el Servicio Postal Mexicano. Hablando ya de historia, el planteamiento de un inmueble dedicado a Oficina Central de Correos nace al momento de aprobarse en 1884 el Código Postal Mexicano, con el que nuestro país se incorpora al Sistema Mundial de Correos. Para construir el edificio se elige un predio ubicado en la cabecera de manzana, constituida por las calles de Santa Isabel, San Andrés y Callejón de la Condesa. En este lugar existía un hospital de la época virreinal conocido como el Hospital de Terceros. El arquitecto que hizo el Palacio Postal fue Adamo Boari, italiano nacido en Ferrara. Los cálculos y concepción estructural fueron obra de don Gonzalo Garita. El edificio está desplantado sobre una cimentación tipo Chicago, tan en boga en esos momentos y que fue ejecutada en México por la Milliken Brothers de Nueva York. El contratista que ejecutó unas instalaciones que hasta la fecha son admirables fue Arthur Franzen de Chicago. La herrería ornamental fue contratada por la Fondería del Piñone de Florencia, Italia, y las pinturas por Bartolomé Galotti. Se inauguró el edificio el 17 de febrero de 1907, o sea que ya lo podemos considerar como un edificio del siglo XX, aunque esto se empezó desde el finales del XIX. Ahora, definir el estilo de este edificio único en toda América es todo un reto. En su estilo encontramos trazos ondulantes del Art Nouveau. Tiene también características como las del Palacio de Monterrey en Salamanca, con gráciles ventanas geminadas y arquillos conopiales. Tiene gótico veneciano e isabelino, barroco español también. ¿Cómo podemos definirlo? Yo, por mi parte, tan solo puedo enmarcarlo dentro de un magistral eclecticismo. La investigación histórica constructiva del inmueble nos permitió conocer mejor los sistemas que lo integran. Afortunadamente, se lograron encontrar presupuestos, contratos y otros documentos que nos hicieron conocer el origen de los bancos de cantera que se usaron, ubicados cerca del Chico, en Pachuca, Hidalgo, y el hallazgo del contrato celebrado con Fondería del Piñone de Florencia, Italia. Los bellos planos originales del edificio hechos por Boari, los cuales se extraviaron lamentablemente después del sismo de 1985, a pesar de una búsqueda exhaustiva, no fue posible encontrarlos. Estos planos son realmente una maravilla, son igual que los planos del Palacio de Bellas Artes,
Se han logrado encontrar de los originales, se han logrado encontrar 4, posteriormente se encontraron varios más y están en la Dirección de Arquitectura de Bellas Artes. Al no poder encontrarse los planos originales de los alzados, se realizaron levantamientos por medición directa, topográfica, fotometría y óptica de las 4 fachadas, los cuales fueron dibujados en computadora. Con estas bases gráficas se efectuaron los levantamientos de daños que se registraron en los planos de fachadas y en restauración y en los detalles de localización, las acciones de liberación efectuadas en las piezas de cantera, aparte de otras tales como la restauración de ventanas de madera de cedro, lavado de fachadas, retirado de cables, pintas vandálicas y otras. Así, se indicaron las acciones de reintegración de piezas faltantes con información suficiente sobre las plantillas que se tomaron en obra. Las investigaciones en el Archivo General de la Nación arrojaron datos importantes en copias BW, de las que se hacían entonces azules, originales, de algunos planos de instalaciones y de acabados de pisos, así como la localización de los tragaluces originales y las pendientes de las azoteas. Todos estos croquis de trabajo, elementos del proyecto original, firmados por Boari, fueron aportaciones inestimables al proyecto de restauración y además permitió ubicar con exactitud bajadas de agua pluvial, drenaje y localización de acabados. Aquí hago un público reconocimiento al arquitecto Juan Urquiaga, quien sin arredrarse ante la magnitud de la obra, consiguió la autorización para demoler los agregados, lo que se llevó a cabo bajo una cuidadosa supervisión técnica y con los medios más sofisticados como cortadores de alta velocidad y en casos especiales con productos químicos para no dañar las estructuras antiguas con vibraciones mecánicas. Al continuarse las investigaciones en el Archivo General de la Nación, se pudo localizar en copias BW originales la localización de los tragaluces originales que estaban cegados con losas de concreto, las cuales se procedieron a liberar. Esto que hablo de la liberación de los agregados es muy importante, porque en finales de la década de los 50, por esas extrañas decisiones que no se puede uno explicar, el gobierno federal le otorgó en comodato al Banco de México los 2 últimos pisos del Correo. Entonces, el Banco de México hizo en esos 2 últimos pisos sus cocinas y sus comedores de empleados. Para esto, cortaron los elevadores, cegaron las escaleras y los elevadores y demolieron todos los interiores de los pisos para hacer cocinas y comedores. Posteriormente a esto, unieron el tercero y cuarto nivel, lo unieron con el edificio del Banco de México por medio de 2 puentes que se removieron después, en los cuales participaron algunos de nuestros compañeros y maestros, el arquitecto Uceta, el arquitecto Cejudo. Algunos de los compañeros arquitectos participaron en quitar esos puentes, liberar esos puentes, cuando ya el gobierno federal ordenó que se reintegrara al Correo los 2 pisos del Banco de México. El problema que tuvimos es que cuando nos entregaron todo lo que es el edificio del Correo, el banco había hecho una cantidad enorme de agregados sobre lo que era la terraza original. Hicieron 2 crujías de estructura de acero y losas de concreto, que eran muchos metros cuadrados construidos, y que la Secretaría de Comunicaciones se negaba a demoler. Hasta que Juan Urquiaga, con mucha perseverancia y con mucha diplomacia y política, logró conseguir el permiso y demolimos esos agregados. Eso los vamos a ver ahorita. Las piezas de cantera blanca de Pachuca de las 4 fachadas del edificio, por efecto de agentes destructivos, especialmente la llamada lluvia ácida, se habían deteriorado al grado
de que gran cantidad de las piezas de cantera ornamental se encontraban en grave estado de degradación y a punto de colapso, lo cual sucedió varias veces durante los años de 1994 y 1995. Se llevó a cabo una selección y registro en el campo, marcando con una técnica apropiada las piezas por liberar, consolidar o reintegrar. Previamente y durante la obra se llevaron a cabo análisis de muestras de piedra de las fachadas, como su composición, sus coeficientes de absorción, su dureza y muchas otras más. Estos análisis los realizaron técnicos mexicanos y como un complemento a solicitud del INAH se presentaron muestras de piedra para su envío a Italia con el fin de estudiar sus características. Los trabajos de restauración de las fachadas por el lado del eje se iniciaron con un lavado de la misma llevado a cabo con agua a presión y un detergente neutro, usándose exclusivamente cepillos de raíz vegetal. Dado al alto grado de degradación que presentaban muchas de las piezas de cantera blanca de Pachuca, el trabajo de reintegración de piezas completas y de injertos mayores fueron verdaderamente abrumadores. Se reintegraron tallándose pieza por pieza y en forma totalmente manual en la piedra blanca de Pachuca decenas de almenas, balaustradas, remates florales, gárgolas, remates, flameros, pináculos, hasta totalizar cerca de 3,000 piezas de cantera. Una vez descubierta toda la estructura metálica, se procedió por parte del despacho especialista en cálculo estructural Colinas de Buen a realizar un estudio del estado físico. Se plomeó columna por columna, se verificaron traves, placas y remaches, reforzándose algunas columnas que habían sufrido deformaciones por el sobrepeso al que se les había sometido con los rellenos excesivos que se habían añadido a las azoteas y los efectos del sismo del 85. Una vez liberadas de los rellenos que ocultaban las azoteas, estas han sido reintegradas en su totalidad y con todos sus sistemas y acabados originales. Se repusieron los enladrillados y se restituyeron los tragaluces. Con un trabajo cuidadoso y sistemático, se retiraron los gruesos firmes que se habían colocado para recibir todos los pisos de las cocinas y comedores del Banco de México. Y estos pisos se repusieron con un concreto aligerado, con perlita y bloques de poliestireno para dar los niveles de piso. Las fachadas interiores del patio cuarto, del cuarto nivel, fueron reconstruidas sobre la base de fotografías auténticas de época. Los forros de las columnas metálicas ochavadas y los canceles se mandaron a hacer como copia fiel del original, incluso con un dibujo de cenefas ornamentales con mosaicos decorados, basados sus dibujos de los vestigios de pisos que se encontraron usados como cascajo en el relleno de las azoteas demolidas. Las ventanas de madera de las fachadas se encontraron en grave estado de degradación, por lo cual se procedió a la restauración de estos elementos, así como la reposición de 83 puertas de cedro rojo talladas. Las escayolas de las columnas se repusieron con la técnica original. En el aspecto estético del edificio, muchas han sido las desafortunadas adiciones y agresiones que se le habían hecho y que afortunadamente pudieron corregirse. En la planta baja, la totalidad de la herrería ornamental fabricada en Italia había sido pintada con varias capas de pintura negra, lo cual ocultaba el acabado bronce original de estos elementos. Los dos elevadores del vestíbulo principal se suprimieron y sus elementos de hierro forjado terminado en bronce fueron destruidos. Los candiles de bronce se retiraron y fueron sustituidos por lámparas fluorescentes. Todos los trabajos de yesería y escayola marmoleada habían sido pintados y repintados hasta con 7 capas de pintura de aceite y vinílica. Se tomó la decisión de reintegrar a toda la herrería su aspecto original de bronce dorado, electroplated bronze,
que estaba especificada en los contratos celebrados entre Boari y la Fondería del Piñone de Florencia, Italia. Cabe aquí hacer mención del abrumador y cuidadoso trabajo de herrería ornamental que fue restaurar el portón principal, el que ya estaba prácticamente inutilizado. Se reconstruyó, volviendo a ensamblar pieza por pieza el reloj monumental y el carillón, así como la marquesina que había sido dorada por galvanoplastia originalmente, los leones y los lampadarios en forma de dragón de la fachada. Una vez dado este panorama, para que comprendamos mejor las proyecciones, vamos a iniciar las proyecciones. Estos son los créditos principales de quienes intervinieron en la obra, que yo siempre tengo la costumbre de no tomar paternidades de las obras, sino que es incluido todas las personas que participaron en esto. Adelante. Ahora, aquí es lo que les comentaba yo en la introducción, que los planos de Boari, que eran unos planos preciosos, se perdieron todos posteriormente al temblor de 1985. Sin embargo, tuvimos la suerte de que el maestro Schroeder había logrado fotografiar antes del terremoto varios de estos planos y después los imprimió en su libro Los edificios de la Plaza Tolsá. Esto nos sirvió muchísimo para poder reconstruir los planos, que no encontramos ninguno. Para la reintegración de cantería de las fachadas y en general para la ejecución de la obra se requerían planos exactos, y al no tenerlos se llevó a cabo la ejecución y digitalización de un juego completo de planos a diversas escalas. Se realizaron relevés de las principales partes arquitectónicas que integran el edificio, y junto con ellos se realizó una muy acuciosa investigación en el Archivo General de la Nación y otras fuentes, gracias a la cual se logró integrar un muy completo expediente del edificio. Para el proyecto ejecutivo y los trabajos durante la obra, se realizaron más de 500 planos digitalizados, documentos que obran en poder de la Dirección de Inmuebles del Servicio Postal Mexicano. Fotografías históricas. Aquí tienen ustedes el Hospital de Terceros, que estaba en la esquina de San Andrés y Santa Isabel, actualmente calle de Tacuba y Eje Central, lugar que hoy ocupa el Palacio Postal. Lo importante de ver esta fotografía, observen ustedes el edificio que fue demolido en su totalidad para hacer el edificio de correos, pero que tuvo ahora sí que la cualidad de que antes de que se hiciera el edificio del correo, había preconsolidado totalmente el terreno. Es por ello quizá que el edificio de correos no ha tenido un hundimiento más que de 20 centímetros en más de 100 años, porque se construyó un edificio muy ligero, como es el edificio de correos, encima de esto, que era una gran mole de piedra que ya había preconsolidado el terreno. Adelante. Aquí tienen el Palacio Postal, más o menos alrededor de 1910, como pueden ver en las fotografías de estos vehículos y el tranvía, ¿no? Adelante. La Galería Poniente del Palacio Postal, nótese que no están aquí las mesas monumentales que se pusieron posteriormente, y también que en estas fotos, aunque es blanco y negro, se alcanza a ver cómo brillan todas las partes metálicas del edificio, que cuando nosotros empezamos a trabajar en él, las habían pintado con esmalte negro todas, para ahorrarse el trabajo que significaba pulir el bronce. Alguno de los intendentes discurrió pintarlas y las pintaron. Esto es una fotografías históricas. Aquí está Porfirio Díaz depositando una tarjeta postal el día de la inauguración. Además del interés histórico que tiene esto, fíjense ustedes en este dibujo del piso que tenía el Palacio Postal. Era un piso a base de mosaico romano, con el tipo de mosaico romano, que después
posiblemente en la década también de los 50, fue demolido completamente y puesto el de mármol verde Verona que tiene en la actualidad. Esta es una invitación a la inauguración oficial. Datos históricos que produjo la investigación. Muchísimos de estos croquis y planos los tenemos en el archivo que se sacó para la investigación. Les traje estos porque son muy interesantes. Estos son planos de acabados, por ejemplo, de los pisos, en los cuales se ve que tenían duela americana, mosaico, duela americana, y estos planos están firmados por Boari. Aquí tienen también el plano estructural de la cimentación, en el cual en cada uno de estos circulitos está la bajada de cargas que está ejerciendo cada columna de estos. Aquí lo que es interesante observar es que el edificio está cimentado sobre una cimentación tipo Chicago. La cimentación tipo Chicago es como la cimentación de Bellas Artes, como la cimentación de Boker. Son cimentaciones en las que eran unas losas sumamente peraltadas, completas las plantas, era una losa completa toda la planta, aquí la ven ustedes, de 40 por 60, más o menos la losa, con unos 75 de peralte, y que estaba armada con viguetas de 21 pulgadas en ambos sentidos. Sobre esta losa se desplantó la estructura metálica, que son todas estas columnas, y se hizo toda la estructura metálica. Este edificio, a pesar de su apariencia ecléctica, es uno de los primeros edificios que se hacen en México, ya con la teoría Le Corbusiana y Van der Rohe, de tener estructuras totalmente libres, y todos los muros del correo, no hay un solo muro de carga en la parte de adentro, todos son muros divisorios. Los únicos muros de carga es todo el muro perimetral, que es un muro grueso de tabique y sillares de cantera. Adelante. Aquí tienen varios tipos de cimentaciones tipo Chicago. Esto está sacado de los datos de Israel Katman. Aquí tienen el Teatro Nacional, el edificio de Correos, que les digo que tiene unos 65 de peralte, la Casa Boker y varios cimientos de los edificios en Chicago. Por eso es por lo que se le llama a esta cimentación la cimentación tipo Chicago. Aquí pueden ver que es una losa de este grueso que está armada con viguetas y de donde se desplantaban las columnas. Adelante. Es un dato ya del Palacio Postal, el corte por zapatas de columnas, o sea, aquí tienen el nivel 0, nivel de banqueta. Esto es una zapata de viguetas sobre la losa de concreto, y esto a su vez está desplantado sobre un terreno consolidado. Entonces de aquí es de donde salían las columnas de acero. Adelante. Aquí tienen ustedes el emparrillado, o sea, el armado de las viguetas de diversas secciones de la cimentación tipo Chicago. Aquí pueden ver 4 viguetas CIS de 24 pulgadas en este sentido, y en este otro sentido. Aquí vienen estas en el sentido transversal, y de aquí se desplanta la columna. Aquí pueden ver cómo la columna se desplanta, son 2 Cs unidas por remaches, que se desplanta hasta los últimos niveles. Adelante. Esto es un dato interesante porque se hizo un concurso para las rejas de los elevadores del edificio, un concurso que ganó la Otis. Este no fue las rejas de la Otis, este era uno de tantos proyectos que se presentaron. Adelante. Ahora, los planos del proyecto ejecutivo que tuvimos que hacer, estos son planos que tuvimos que hacer ya nosotros, porque les digo que se habían perdido absolutamente todos los planos. Digamos, el detalle que tienen estos planos es un detalle absoluto, porque nosotros necesitábamos tener la estereotomía total del edificio para poder marcar pieza por pieza
las acciones de restauración que se iban a llevar a cabo en las fachadas, que como les digo, se cambiaron cerca de 3,000 piedras, entonces como ustedes se dan cuenta, eran una cantidad enorme de piedras, y utilizamos aquí un sistema parecido al que vimos la plática pasada en el Sagrario Metropolitano, a base de coordenadas, de abscisas y ordenadas, con letras y números, para identificar y numerar cada uno de los sillares. Este es un plano mudo de la fachada de la calle de Tacuba. Adelante. Este es la fachada del eje central. Aquí no se alcanza a ver pues por el tamaño de la diapositiva, pero aquí tenemos ya numerados los sillares. El dibujo de estas fachadas fue también hecho con un sistema como el que vimos la pasada plática, hecho a base de fotometría y a base de trigonometría para poder medir exactamente el tamaño de todos los elementos de las fachadas. Adelante. Esta es la fachada que da hacia el patio de servicio, con estos arcos que aquí era donde descargaba el correo. Esto da a un patio muy estrecho, que luego la pared de acá hacia este lado viene siendo la del Banco de México, y esto es la fachadita del Pancupé con el reloj. Entonces son todas las fachadas que tuvimos que dibujar plano por plano. Además de esto, hicimos una clasificación de elementos ornamentales atípicos, algunos que eran diferentes que otros, porque teníamos miedo muy fundado al estar la piedra muy dañada, que se nos desbaratara algo y después no supiéramos cómo era exactamente. Entonces se hicieron levantamientos en croquis de todos los elementos y se juntaron todos para tener un respaldo gráfico junto con fotografías en caso de una pérdida. Adelante. Ahora, esta es una planta esquemática del edificio y el área sombreada corresponde a las áreas que había invadido el Banco de México en el 1958 para hacer las famosas cocinas y comedores. De aquí se conectaba con el edificio del banco para allá por medio de 2 puentes. Pero vean todo lo que se había puesto aquí de una estructura de acero con losas de concreto. Adelante. Además de eso, como las alturas que tenía el edificio eran de 5 metros y fracción, pues también se les ocurrió la idea de hacer unos tapancos en esta parte, a la mitad de la altura, para tener más oficinas. Como ustedes comprenden, con todas esas intervenciones despedazaron todo lo que fue el cuarto y el tercer nivel por dentro, que se tuvo posteriormente que rehacer casi todo. Adelante. Estos fueron elementos agregados, correspondientes, también aquí los ven ustedes marcados, no sale ya la tabla de correspondencia, pero todos estos elementos fueron elementos agregados en el año de 1958, los cuales quitamos absolutamente todos. Esto es un croquis para el apuntalamiento de los arcos de la loya en el cuarto nivel, que tuvimos que hacer para liberar las columnas entorchadas que estaban muy degradadas en muchas partes. Lo interesante de esto es que esta columna de cantera blanca tiene por dentro una columna metálica que se hizo desde el tiempo de la obra. Es una columna metálica en la que se ensartaron como carretes las columnas de piedra blanca, que posteriormente fueron talladas en forma de columna entorchada. Todas las que estaban ya rotas, destruidas, las cambiamos totalmente, y para eso hubo que hacer este apuntalamiento. Adelante. Ahora, este es un plano de trabajo, esta es una muestra también que les traigo para que vean el trabajo tan enorme que fue la intervención de estas fachadas. Aquí tienen toda la fachada codificada, aquí se alcanza a apreciar la codificación, y con colores viene siendo lo que son
conceptos que se van a ejecutar y la identificación que se hizo posteriormente, marcando la piedra con gises de colores antes de quitarla, para poder irla reponiendo, ir haciendo todas las reposiciones, los injertos, los moldeos, los cambios de sillares, todo lo que se hizo. Se hizo así, todas las fachadas, se hicieron los planos. En este caso son levantamiento de injertos y empastes del eje 10 al eje 6. Adelante. Aquí tienen plano de trabajos de cantería, marcando moldeos mayores y cambio de sillares en la fachada del eje central. O sea, aquí con un color se marcaron los moldeos mayores. Un moldeo mayor le llamamos nosotros en cantería cuando un sillar o una piedra tiene el 50% o menos, digo, entre el 50 y el 0% destruido, que se puede volver a moldear. Ya más del 50% hay que cambiar el sillar completamente. Adelante. Este fue un plano para la restauración de los plafones de las logias en el cuarto nivel, en el cual se fue marcando, como ustedes ven, todo lo que se iba a modificar, lo que se iba a quitar, lo que se iba a poner. Todos estos son planos de trabajo. Son planos de trabajo, croquis de trabajo, que como les digo, forman parte de no de los 500 planos que les dije, porque están dibujados en limpio en computadora, sino de carpetas y carpetas y carpetas que se tienen de todo el proyecto y la obra que se hizo del edificio del Palacio Postal, que espero que todavía los tenga en resguardo Servicio Postal Mexicano en su departamento de inmuebles. Adelante. Las acciones de restauración. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, esto es muy, muy curioso, y observen cómo está la azotea. Aquí está Bellas Artes. Si ustedes ven, la azotea original del edificio era donde estaba parado el señor. Rellenaron todo esto a este nivel. ¿Con qué objeto rellenaron esto? Para cambiar las pendientes de bajadas de agua pluvial, porque el edificio tenía un sistema muy complicado, que cada vez que se les tapaba una bajada tenían que romper, y entonces en lugar de hacer una metodología para destapar las bajadas de agua pluvial, fueron haciendo pendientes, fueron rellenando para echar toda el agua pluvial a los extremos del edificio. Y para eso hicieron estos rellenos. Lo primero que hicimos fue liberar todo esto, que era un peso enorme, a pesar de que en muchas partes estaba con poliestireno, pero era una cantidad de cascajo enorme que estaba gravitando sobre la losa del cuarto nivel. Adelante. Ahí pueden ver ustedes, pusimos un flexómetro para que vean la profundidad que tenían los rellenos, que se hicieron, como les digo, con el único fin de cambiar las pendientes para facilitar el trabajo del desagüe de las bajadas de agua pluvial. Digo, estos son absurdos que uno, hasta que los ve, los considera uno posibles, porque pues mientras dice uno cómo es posible que en vez de rehabilitar todo un sistema, pues se me hace más fácil taparlo para hacer otra pendiente y desviar el agua a otro lado, ¿no? Adelante. Vean ustedes, aquí tienen un torreón a donde se ve el nivel original de la azotea y todo lo que estaba relleno. En esta parte ya se ven dos de las piezas nuevas que se cambiaron y las piezas antiguas que tienen su pátina original, ¿no? Adelante. Bueno, esto es los agregados que hizo el Banco de México en 58. Como ven ustedes, eran losas de concreto con viguetas de alma abierta, o sea, vigas de alma abierta de acero, y columnas de acero recubiertas de concreto. Ahora, teníamos aquí un problema: ¿cómo demoler esto sin transmitir las vibraciones de una demolición hecha con pulseta o con algún tipo de
aparatos que se usan en las demoliciones y no dañar toda la estructura del correo, que es una estructura totalmente metálica y que en un momento dado se podía aflojar. Tuvimos que recurrir a dos aspectos. Estas losas las tronamos en dos formas. Una por un medio químico. Me van a decir ustedes cómo se demuele una losa por medio de un medio químico. Bueno, es un sistema minero. Se hace una perforación en la losa y se mete un cartucho, que es un cartucho de un elemento químico. Un elemento químico que al momento de que se le pone un catalizador tiene una expansión brutal y fractura completamente todas las losas. Entonces las losas ya fracturadas se les mete una cortadora de banqueta y fuimos bajando pedazo por pedazo, sin tener que meter una rompedora o romper a mazo y marro, que se hubiera lastimado toda la estructura. Ya por supuesto, todo lo que era la estructura metálica, pues la cortamos con soplete y la bajamos, ¿no? Adelante, ahí tienen, ya con las losas demolidas, todo esto, ya nada más para cortar toda esta estructura, porque esto era la terraza original del edificio, ahorita la van a ver. Adelante, ahí lo tienen. Aquí ya es la azotea, como era originalmente, ya con su enladrillado que le repusimos, y este era lo que era la terraza, antes de poner el piso de mosaico que le pusimos encima, y esto era ya el muro original de la terraza. En la actualidad esto es una terraza, y esta parte de aquí, adentro, son las crujías del edificio, todo esto. Aquí pueden apreciar ustedes el relleno aún sin liberar en esta parte. Esta es ya la vista de la terraza del cuarto nivel ya recuperada, que le pusimos un pavimento de mosaico de pasta, que no lo inventamos, lo hicimos igual a los pedazos que encontramos en todos los rellenos que demolimos. Había pedazos de los mosaicos con los cuales logramos reconstruir estas cenefas y se mandaron a hacer especiales todos estos mosaicos que se colocó en la terraza. Aquí tienen los muros de la terraza y este es el patio de carteros que vamos a ver posteriormente. Aquí pueden ver ustedes la balaustrada de flores de acanto y remates con la misma figura ya reintegrados. La piedra que ven ustedes blanca es la piedra nueva que se colocó. La que ven todavía en su color es la piedra original. O sea, estas son piedras nuevas que se han puesto. Aquí ven ustedes toda la intervención que se hizo. Posteriormente ya esta piedra blanca, pues la tuvimos lógicamente que patinar para que tome el mismo color que esto. Si no, las fachadas se verían unas blancas con partes blancas y partes de color, color cobrizo que toma la piedra de Pachuca con la oxidación. Adelante. Vean, por ejemplo, esto es importante y muy impactante, a qué grado puede llegar la destrucción del intemperismo en la cantera. Esta es una almena polilobulada. Aquí tienen junto una a la cual no le hizo tanta mella la lluvia ácida y la contaminación, pero vean cómo quedaban estas. Aquí contribuyó también que le habían metido una varilla de corrugada aquí en esta parte, lo cual aceleró toda la destrucción de la piedra. Adelante. Aquí, esto es interesante ver, este es un torreón con las marcas del relleno que tenían. Aquí ya se colocaron dos almenas polilobuladas, y vean ustedes aquí el tallado de almena por almena. Aquí tienen ustedes al cantero ya dando los últimos toques de las piezas de cantera que se iban a colocar. Esto, pues como ustedes comprenden, fue un trabajo verdaderamente abrumador, y de las gentes que participaron en ese trabajo todavía hasta la fecha lo recuerdan. Aquí está con nosotros el maestro Cejudo, que estuvo trabajando también en esto de la cantera,
y se puede acordar lo que fue verdaderamente hacer todo esto, ¿no? Adelante. Vean aquí cuál era el sistema que íbamos siguiendo para marcar las piedras para su liberación, o sea, lo que les he dicho respecto a la pintura que se hacía con cal o con gis, de lo que íbamos a cambiar. Aquí, como ven, esta figura que tiene Boari en todas las arquivoltas, ya se había caído, había que restituirla. Esta también la tenemos pintada con gis de color rojo para saber que se iba a cambiar. Entonces esta se quita y se van restituyendo todas estas. Aquí ven lo que se va poniendo la piedra nueva. Esto se pone con la aplicación como la que vimos en la plática sobre piedra. Se hace un taladro, se mete una espiga de latón y se pega con pegamento epóxico y una mezcla de cal arena con aditivos, se pega la pieza y ya se juntea posteriormente. O sea, así se hizo en todos estos casos. Ahora, aquí, esta es una de las columnas entorchadas que vimos cómo las tuvimos que apuntalar. Como les digo, estas columnas por dentro tenían un alma metálica que es parte de la estructura del edificio. O sea, yo tenía un alma metálica aquí y originalmente cuando se hizo la obra, en cada parte de esta alma metálica se iba poniendo como un carrete la columna de cantera. Cuando las columnas se destruyeron y se hicieron pedazos y ya no se pudieron arreglar, entonces tuvimos que reponerlas. Pero entonces vino el problema. ¿Cómo voy a volver a poner, como si fuera un carrete, una pieza de cantera que tengo arriba todavía una balaustrada y tengo arriba todavía una crestería? Pues lo que tuvimos que hacer fue hacerles un saque a la columna. O sea, primero se tallaba toda la columna, con sus pomas y todos sus entorchados. Posteriormente, ahí donde ven esta línea trazada, se hacía un corte. En este corte se sacaba el gajo de piedra entero, y ese gajo de piedra se metía en la columna metálica y posteriormente se volvía a aplicar ese gajo de piedra, pegado ya con epóxico y colado con la mezcla cal-arena aditivo. Esa es la forma que tuvimos de poder rescatar todas las columnas de la logia superior, que más del 60% estaban totalmente destruidas. Adelante. Ahora, aquí tienen otras de las muchas piezas de cantera que se repusieron. Las gárgolas, aquí las tienen, son gárgolas alegóricas con figuras de cabezas de animales. Aquí están las regletas de las columnas que les acabo de decir. O sea, es el gajo que se le sacaba a cada columna y que después se metía para reponer la columna completa. Estos son las gárgolas, que aquí tenemos uno de los aspectos curiosos del edificio del Palacio Postal. Boari es un arquitecto que yo, entre más lo estudio, lo respeto y lo admiro más. Era una gente que tenía unas ideas simbólicas muy raras, y entonces, por ejemplo, todas las gárgolas del Correo, cada una de las gárgolas es un animal distinto. Una es un buitre, otra es un águila, otra es un león, otra es un puma. O sea, todas son diferentes animales. Entonces, cuando las tuvimos que reponer, obviamente tuvimos que hacerlas como eran. Aquí las ven. Cada una de estas es una gárgola que tuvimos que reponer, y aquí ven las flores de loto y otras piezas de cantera, por ejemplo esto, todo lo que se volvió a poner. Adelante. Bueno, este es el portón que da a eje central. Este tiene dos cosas. En primer lugar, tuvimos que arreglar todo el portón, desmontando el portón completamente, reponiendo el sistema de tejuelo que tenía, que es un sistema antiguo. Lo tuvimos que quitar el portón, meter un valero ya moderno,
un Valero SKF moderno, volver a poner la puerta del portón y ahorita ya abre perfectamente bien, porque esta puerta ya no abría. Se arregló todo lo que era la herrería, se volvió a pintar y a devolver sus colores y se arregló completamente el portón. Y otra de las cosas que es muy interesante ver es el trabajo de cantería que tiene este edificio. Vean esta águila. Digo, esta águila es un tallado verdaderamente impresionante. Y aquí están otro de los simbolismos de Boari que están en todo el edificio. Aquí tiene dos conchas, que las conchas, como sabemos, tienen una serie de significados simbólicos en el barroco, pero en este caso, ¿por qué las puso Boari ahí? Pues quién sabe, vaya, no hay ningún documento que nos hable todavía de todo ese simbolismo que hizo Boari, porque aquí pueden ver ustedes, todo esto tiene figuras simbólicas, todo esto son serpientes, son liebres, son nopales, o sea, son una serie de figuras que todas tienen un simbolismo. Flavio Salamanca se puso en una ocasión a estudiar este tipo de simbolismos y posteriormente, junto con Manuel González Galván, llegaron a la conclusión de lo que significaba cada cosa, que la liebre significaba velocidad, la serpiente significaba perseverancia, en fin, una serie de cosas que, como en todas esas interpretaciones de simbolismos, pues son muy, ahora sí que muy, a la mejor sí, a la mejor no, ¿verdad? Adelante. Bueno, aquí es cuando están colocadas las almenas trilobuladas que vieron, esta es piedra nueva, totalmente. Esto está detenido originalmente en la estructura con estos elementos de acero. Estos elementos de acero se limpiaron, se pasivaron y se protegieron con un barniz de poliuretano, y todo esto que es la cantera nueva, le tuvimos que aplicar una pátina para que se vea igual que esta. O sea, aquí vean, esta es la piedra nueva y esta es la piedra antigua, o sea que entonces se le fue aplicando una pátina que aquí le está aplicando este joven. Aquí tienen la mezcla o el engobe que se está aplicando y vamos uniformando toda la fachada en un mismo color. Esto lo podemos ver todavía un poco, si pasamos por la fachada del Correo, vemos que algunas piedras son un poco más claras que otras, porque lógicamente la pátina se va deslavando con la lluvia, pero la teoría es que se vaya deslavando la pátina, pero al mismo tiempo la piedra se vaya oxidando. Entonces que tengamos una interpolación hasta que llegue un momento en que la pátina de la piedra nueva sea igual a la de la piedra anterior. Según creo, ahorita ya nos toca el receso, ¿verdad, Celia? Entonces tenemos 10 minutos de receso para continuar exactamente a las 7. Vamos a continuar. Bueno, pues nos habíamos quedado en esta parte de lo que viene siendo la pátina de las almenas trilobuladas en la balaustrada de la crestería. Aquí tienen el patio posterior del edificio, que es el patio que se conoce como patio de carteros. Dígame tomar agua, si no, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y que acaban de entrar. Aquí tenemos en la parte de atrás del edificio lo que es conocido como el patio de carteros, y aquí también se ve todo el área sombreada, fue lo que liberamos y se convirtió en terraza. Ahorita en la actualidad, todo esto que es en el cuarto nivel
viene siendo el Museo de la Marina, que lo tienen bastante bien cuidado afortunadamente y han preservado bastante los acabados del edificio, porque los otros niveles se quedó abajo la administración número 1 de Correos, y en los otros 2 niveles no se ha hecho nada todavía, no sé por qué. Pero bueno, vamos a ver entonces lo que se hizo aquí en el patio de Carteros, ya después de que liberamos las terrazas. Adelante. Aquí en el patio de Carteros encontramos un sistema muy interesante. Todo lo que es esta parte de la pretil de la terraza que daba hacia abajo, esto que alcanzan a ver ustedes acá, que aquí lo ven ya pintado con un primer, pero aquí se alcanza a ver el fondo, que es una lámina de zinc. Esto, al igual que todos estos elementos ornamentales, curiosamente son elementos que se compraban, como lo hemos platicado, que se compraban en Europa y se traían importados por metro cuadrado para aplicarlos. Todos estos elementos son elementos troquelados, o sea, un trabajo que aquí en México nunca se hizo. Y entonces este tipo de recubrimientos, de cornisas, de manijas, de una serie de cosas, se vendían por catálogo, y por catálogo compraban lo que eran los diferentes formas de acabados. Esta en el Correo es el caso. Esta lámina fue hecha en Bélgica, y todos los elementos fundidos que tenía aquí troquelados también fueron hechos en Bélgica. Todo esto estaba abollado, estaba raspado, estaba todo muy lesionado, y entonces para arreglarlo tuvimos que seguir una técnica que es total y absolutamente como la técnica de hojalatería cuando se hojalatea un coche. O sea, sacar la lámina, martillar la lámina, volverle a dar forma, posteriormente aplicarle un desmoldante para que pueda agarrar nuevamente la pintura, aplicarle el primer y luego pintarla. Aquí en la próxima diapositiva van a ver ustedes mucho más, con más detalle esto. Adelante. Aquí vean los paneles, que como les digo son repetitivos porque eran pedidos por metro cuadrado o por metro lineal en este caso. Y todo esto también, el problema realmente lo encontramos cuando tuvimos que restituir partes de esto, porque esto, como les digo, en México no hay todavía, o ya no se tiene interés en tener un taller de troquelado. Entonces, la única forma que pudimos restituir estos elementos, que eran hojas de acanto y elementos vegetales, fue fundiéndolos en aluminio. O sea, se sacaba el molde en caucho silicón de una de las piezas similares, de las piezas que estaban perdidas, y se fundían en aluminio, que fue la forma como pudimos mimetizar más el trabajo de este tipo de lámina. Adelante. Vean ustedes, aquí se ve exactamente lo que les estoy diciendo. Esta es la lámina de zinc, y esto es lo que se trabajó, como les digo, como la hojalatería de un coche. Ya una vez terminado esto, lo que se hizo fue poner como les digo, un desmoldante para que pudiera nuevamente la pintura agarrar sobre ello, y ya pintamos, la pasivamos obviamente, se puso un pasivador, en este caso utilizamos hexametafosfato de sodio y posteriormente un poco de ácido tánico para evitar que se volviera a seguir corroyendo, y luego ya se puso nuevamente una pintura tipo automotivo. Con esto pues, ha quedado perfectamente, y hasta últimamente ha estado funcionando perfectamente bien. Adelante. Aquí, como les decía yo, los elementos ornamentales de lámina troquelada que se habían perdido se tuvieron que reponer con elementos fundidos en aluminio,
porque les digo, esto ya no es posible hacerlo, a menos de que de repente monten alguien un taller de troquelado, pero este tipo de troquelado ya no se hace, o por lo menos yo no he encontrado en México quien lo haga. Adelante. Ahora, aquí tienen la fachada, las fachadas del correo con los detalles de ornamentación metálica que utilizó Boari, que son interesantísimos. Tienen ustedes primero el carillón que suena, o sonaba por lo menos, con las campanas que tiene el carillón con este reloj. Al momento de dar las horas y las medias horas sonaban estas campanas. Nosotros lo arreglamos, lo reconstruimos totalmente el reloj. Ahorita vamos a ver las diapositivas del reloj, y el reloj quedó funcionando en esa forma, haciendo sonar su carillón. En la actualidad yo ya no he oído sonar el carillón, no sé qué haya pasado. Posteriormente tienen ustedes estas cabezas de león, que son unas cabezas de león hechas en fierro fundido y posteriormente doradas, de las cuales simbólicamente se detenían estas cadenas, que era lo que detenía la marquesina. Aquí también nos pasó lo mismo que cuando lo encontramos en la herrería de adentro. Esta marquesina estaba pintada de negro, y en lugar del cristal esmerilado que tenía originalmente le habían puesto lámina negra. Entonces lo que hicimos fue desmontar completamente la marquesina, desmontar los leones, las cadenas, y conseguir un taller de galvanoplastia por acá por Iztapalapa, donde cromaban defensas para coche, y entonces ahí logramos que nos hicieran el terminado de galvanoplastia en dorado, y volvimos a dorar todo esto y lo volvimos a poner. Lo mismo, la limpieza, esto no se hizo por galvanoplastia porque son de bronce, de los lampadarios en forma de dragón, que aquí se utilizó una limpieza química y posteriormente una protección con barniz de poliuretano. Adelante. Aquí tienen, por ejemplo, el lampadario de bronce fundido y dorado. Estos están en toda la fachada. Son unos dragones muy bonitos, muy simbólicos, ¿no? Con su lámpara y su colgante aquí, su pinjante y la lámpara, y están colocados contra la fachada. Estos, como les digo, también desafortunadamente los habían pintado de negro, no sé por qué. Bueno, ya se limpiaron, se les dio su tratamiento, se pasivaron, y posteriormente ya se les aplicó lo que es el protector, que viene siendo el barniz de poliuretano. Adelante. Aquí están los leones de la marquesina. Vean ustedes, este es el león de fierro fundido, cuando ya había perdido el dorado, y se desmontó para su tratamiento de galvanoplastia. O sea, como les digo, lo desmontamos, y bueno, no nada más es desmontar la figura. Se desmonta la figura, ya teniéndola desmontada se hace una limpieza a fondo con removedores, que queda perfectamente limpio el metal. Una vez que está ya limpio el metal, entonces se hace lo que se llama pasivarlo, o sea, se aplica sustancias que inhiben la corrosión, no la evitan, pero sí la inhiben, como es les digo, el hexametafosfato, y como es el ácido tánico. Ese se le aplica para inhibir la corrosión, o sea, para que se corronen mucho más tiempo. Posteriormente a esto sí se llevaron a la tina de galvanoplastia y se doraron nuevamente por galvanoplastia. Aquí lo ven ya colocado, en la fachada. Tuvimos que desmontar varios sillares para quitarlo. Posteriormente se volvieron a colocar los sillares, y aquí vean un detalle curioso de cómo estaban sujetos estos leones. Aquí se ve un cable de acero que detiene por la parte de atrás al león, y va a un perro que está soldado en una de las estructuras de metal que pasan en una de las traves. Tiene una rondana, una especie de armella, y con un perro después se atiesa para tener, y se puso
un cristal esmerilado de seguridad, que es un cristal es un cristal en forma de sándwich, que en medio tiene una membrana de butiral. Son dos vidrios con una membrana en medio, por si se rompe el vidrio, pase lo que pasa con un parabrisas de coche, ¿no? Que no caen los vidrios cortantes, sino caen pedacitos pegados por la membrana esa de butiral. Entonces también así quedó, y ya funcionado también bastante bien la marquesina. La última vez que la vi le faltaba muchísima limpieza, no parece que no le han aplicado mantenimiento desde hace algún tiempo, pero bueno, pues en fin, eso ya no es cosa del restaurador como restaurador, sino de mantenimiento. Adelante. Aquí ven el león de fierro fundido y dorado, con argolla y cadena sosteniendo simbólicamente la marquesina. Aquí ya está terminado, ya se colocaron los sillares que habíamos quitado, está el león detenido con su cable de la estructura por dentro también, y empotrado por estos 4 pernos. O sea, esos leones quedaron ya perfectamente fijos a la fachada. Adelante. Bueno, este es un detalle interesante también, porque les había yo comentado que cuando se hicieron las obras del Banco de México se habían dado unos niveles, y también el edificio original tenía estos niveles que ven ustedes aquí. En las partes donde era mosaico lo tenían con relleno de tierra, y en la parte donde era duela lo tenían por medio de bastidores de madera, o sea, de una estructura de polines y asnillas. Aquí lo que hicimos fue hacer unos compartimentos de muretes de tabique y rellenar con bloc de poliestireno. Esto es sumamente ligero. Una vez que se le coloca arriba la capa de compresión es muy resistente, y con eso recuperamos nuestros niveles y le quitamos mucho peso al edificio. En el caso de estos edificios, el quitarles peso es una maravilla, porque hace que la estructura trabaje 1000 veces mejor que teniendo 300 o 400 kilos por metro cuadrado cuando está relleno de tierra o está relleno de grava, ¿no? Adelante. Este es el 4º nivel, lo que vieron ahorita ya terminado. Esto es duela de encino americano. Las columnas se dejaron como eran, aparentes, pintadas en color verde Pullman, que era de lo que estaba pintado toda la estructura libre del correo, con sus remaches. Toda la estructura está remachada. Y esto que ven aquí son los tragaluces. Los tragaluces también los habían cerrado, los habían tapado con losas, para aprovechar más el terreno, etcétera, etcétera, para aprovechar más área, más espacio. Aquí abrimos los tragaluces, ya que en esta parte originalmente era la parte del edificio del correo donde curiosamente se sacaban las copias heliográficas. Por eso es por lo que se llamaban heliográficas, porque eran copias que se sacaban a base de sol. Entonces, para eso utilizaban estos tragaluces. En la actualidad, esto, como les digo, es el Museo de la Marina, que lo tienen, como les digo, bastante bien cuidado. Yo el otro día estuve viéndolo y lo está bastante bien mantenido, por lo menos. Adelante. Bueno, este es el reloj monumental. El reloj monumental, aquí está el gabinete donde está la maquinaria del reloj. Aquí pusimos unos vidrios de piso a techo para proteger el gabinete, y aquí tienen el gabinete, y esta es la parte de atrás de la carátula. Aquí pueden ver la carátula del reloj. Esto es cuando se había cambiado toda esta piedra, todavía no se había patinado, pero ya estaba puesta nuevamente la carátula del reloj. Esto, como les digo, funciona a base de pesas. Se rellenan unas pesas con municiones, y al momento de que baja la pesa, hace andar la maquinaria del reloj, y entonces estaba calibrado de cierta forma que sonaban las campanas a las horas y a las medias horas. Este reloj se hizo un concurso, digamos, a ver quién vendía el reloj. Se presentaron propuestas de fábricas europeas,
en Inglaterra y en Alemania, y Boary escogió el reloj alemán, que lo vendió una joyería que se llamaba Diner Hermanos, que estaba todavía en México hace relativamente poco. Este reloj lo instaló Diner Hermanos y es un reloj alemán. Adelante. Esto es el vestíbulo principal con los elevadores monumentales que ya habíamos reconstruido. Estos elevadores que ven ustedes aquí, cuando se hizo la cesión de espacios al Banco de México, el Banco de México cortó los elevadores, cerró los huecos de las losas para que no hubiera comunicación, y todo lo que era el bronce dorado lo vendieron al kilo. Entonces, esto fue en cerca de 1957, por ahí sí, porque nos encontramos algunos grafitis en las traves. Entonces, todavía después de esto, mucho tiempo después, una vez encontramos, Luis Ortiz Macedo y yo, en una tienda de antigüedades en la zona rosa, encontramos una de las columnas que le estaban vendiendo solo como un adorno. Pero ese fue el destino de los elevadores. Entonces, ¿qué pasó? Cuando decidimos reponer los elevadores, que el Servicio Postal Mexicano dijo, vamos a reponer los elevadores, a base de fotografías y a base de planos y a base de todo lo que encontramos, hicimos los planos de los elevadores igualitos a como eran. Y empezamos a buscar quién los quería hacer. En México no había fundidora que tuviera capacidad para esto, hasta que por fin por ahí salió el Candil francés, que tenía una fundidora muy grande en Tepeji, que dijeron nosotros lo hacemos, y lo hicieron. Y estos elevadores que están en la actualidad puestos son elevadores que fundió el Candil francés y que se hicieron aquí en México para esta obra. Adelante. Vean ustedes toda la alfarda de la escalera monumental de bronce dorado, hecha por la Fondería del Piñón en Florencia, Italia. Adelante. La escalera monumental de bronce dorado y de mármol de Carrara. Todos estos escalones son de mármol de Carrara. Aquí en algunos casos el escalón ya se había desgastado totalmente, entonces hubo que cambiar toda la pieza completa, con bastantes dificultades por el tamaño de las piezas, y en otros casos lo que hicimos fue voltear la pieza. O sea, la parte de arriba, que era la que estaba desgastada, la dejamos por abajo y pulimos nada más lo que estaba arriba para darle otra vez el acabado del escalón de mármol. Aquí ven ustedes también, se repusieron todas las bómbolas estas que estaban todas rotas y se arregló todo este hall monumental del edificio. Adelante. Aquí tienen la reintegración de las rejas fundidas en bronce de los elevadores monumentales. Fue una reconstrucción hecha en México con nuestros planos por el Candil francés S.A. Todo esto lo fundió el Candil francés, todo, con los planos que hicimos nosotros, y con eso se volvieron a armar, con una estructura interna, obviamente, para poder poner un elevador moderno, que curiosamente también, cuando hicimos el concurso de los elevadores, ninguna casa de elevadores le quería entrar, hasta que llegó Saviem y dijo, nosotros le entramos. Entonces, los elevadores finlandeses fueron los que se pusieron aquí, habiendo sido los Otis los primeros que se pusieron en México, los que estuvieron aquí en el correo, pero a Otis no le interesó. Entonces, bueno, así se hizo esto. Adelante. Ahí ven ustedes la estructura de acero que hicimos para los elevadores. Es una estructura de acero hecha a base de perfiles extruidos comerciales, con la que se hicieron las guías de los elevadores, todo lo que fueron las casetas, y posteriormente se recubrieron con las láminas de bronce fundidas, todas ya fundidas en molde y con una serie de adornos, ¿no? Ahorita los vamos a ver. Adelante. Ahí están fundiendo en la fábrica del Candil francés. Aquí se ve el crisol, vean cómo sale aquí el bronce líquido y se va fundiendo en estos moldes, ¿no? Se van fundiendo las piezas que después ya integraron todos los elevadores que armamos. Adelante.
Estas son las piezas que fueron fundiendo parte por parte. Aquí tienen las viguetas común y corrientes, que eran la estructura del elevador, y se fue forrando con estas tabletas fundidas que se fueron poniendo, como las ven, machimbradas. Aquí tienen estas dos partes, estos dos machos, entraba la hembra arriba, se colocaban con tornillos sobre la vigueta, que eran sobre la columna, que eran dos ángulos unidos, y así se fue forrando todo lo que son las columnas de los elevadores, y las partes horizontales se forraron con este sistema. En las viguetas, luego después entraba otra pieza que forraba acá y tapaba la parte de abajo. O sea, todo está forrado de las piezas de bronce. Adelante. Aquí vean la elaboración de los moldes de caucho silicón que hicimos para elaborar los positivos primarios de elementos ornamentales para ser fundidos de bronce. O sea, se sacaba el molde con caucho silicón de toda la pieza que se quería fundir. Una vez sacado con caucho silicón, se saca el positivo, posteriormente se saca otra vez el negativo, ya en arcilla térmica, y ahí se funden como los vieron en la diapositiva pasada. Adelante. Esto es la parte de arriba del hall de entrada, del hall monumental del Correo, que es también muy interesante el trabajo que se hizo, porque no teníamos forma de poder trabajar todos estos escudos y todo esto, porque aquí arriba hay un vitral. Entonces tuvimos que colocar estas armaduras de lado a lado del patio y quitarlas posteriormente, poner aquí un tablado, y aquí trabajaban arriba los restauradores. Aquí están trabajando toda la ornamentación de los escudos y toda la ornamentación de los copetes. Aquí es interesante también que en este hall se pusieron los escudos de los países que integraron el Pacto Mundial de 1884. Y es muy interesante verlos ahorita porque hay muchos países que ya no existen, como por ejemplo Siam o el Imperio Austrohúngaro, ya no existen, y ahí están los escudos. Adelante. Aquí están los escudos de la parte de la entrada, que son similares a los de arriba. Este está antes de restaurarlo, y aquí lo tienen ya un escudo ya restaurado. Todas estas yeserías también son sensacionalmente trabajadas, ¿no? Aquí está esto ya restaurado a base de pintura al barniz y de toda la pintura con lo que se cubrió el resto del tablero. Adelante. Este es el patio que acabamos de ver, pero ya terminado. Aquí tienen, como les digo, los escudos de los países del Pacto de 1884. Aquí está el escudo de Siam, por ejemplo. Por acá está el del Imperio Austrohúngaro. Están una serie de repúblicas raras. Y aquí se arregló todo esto y nos encontramos con un problema, tanto aquí como en otra parte de las columnas, que es este material que ven ustedes aquí. Este material que ven ustedes aquí parece mármol. Parece ser, cuando lo ve uno de cerca, parece ser un mármol botichino amarillo, pero ya que lo empezamos a ver con detenimiento, vimos que no es mármol, que es un material que fabricaban los italianos que se llama escagliola. Este material se utilizó mucho en el barroco, en el 17, en el 18, y posteriormente aquí a México, en el siglo XIX, vinieron dos familias italianas que fueron los que hicieron las escayolas tanto del Palacio Postal como del Palacio de Comunicaciones, lo que es actualmente el Munal. Estas dos familias eran los Copedé y los Alciati. Unos se quedaron en México y otros se regresaron a Italia, pero todo lo que habían hecho en escayola no dejaron la fórmula ni dejaron cómo se hacía, entonces no teníamos ni idea de cómo hacer la escayola. Se tuvo que hacer una investigación súper a fondo
por internet, hablando a las embajadas, preguntando. Nos dieron datos muy interesantes en la embajada de Inglaterra, en la embajada de Italia, nos pusieron en contacto con las gentes que hacen escayola actualmente en Venecia, y ellos ya nos dieron más o menos las proporciones de cómo se hacía el escayol. El resto los hicieron nuestros yeseros, que son como genios, porque sí, realmente yo nunca creí que lo pudieran hacer, y las volvieron a reproducir, si no idénticas, muy parecidas en lo que fue toda la hechura del escayola. Adelante. El detalle de carpintería ornamental, vean la carpintería que se tuvo que restituir aquí, y todas las yeserías que también se arreglaron, ¿no? O sea, tiene un detalle enorme que se hizo en esta obra. Adelante. Esto es lo que les platicaba. La escayola es un enlucido duro con color integrado que imita la textura del mármol, incluyendo sus vetas. Ahí está lo que les platicaba de cuándo se usó y de estas familias italianas que vinieron y que algunos se quedaron en México, se fueron, inclusive Alciati, Enrique Alciati fue el que fundió la columna, la Victoria Alada de la columna de la Independencia, que era de esta familia de los italianos. Los Copedé fueron los que hicieron todos los preciosos lambrines de madera del Museo Nacional de Historia, que muy frecuentemente los recubren de tabla roca para las exposiciones, pero los lambrines en sí son muy bonitos. Adelante. Aquí vean cómo están fabricando la escayola. O sea, este es el detalle de la columna ornamental, con sus vetas y todo, que parece, imita el mármol tipo Botticino, que es un mármol italiano. Aquí están haciendo primero la mezcla para hacer la escayola, que es una mezcla, una pasta a base de yeso, es un estuco, digamos, viene siendo un estuco de polvo de mármol, yeso, un poco de cemento, un poco de cal y color vegetal, desde luego, al que posteriormente se le incorpora todo el dibujo de las vetas. Adelante. Ahí ven, por ejemplo, estas escayolas ya son hechas por nuestros yeseros. Aquí está puliendo la escayola a muñeca, se pule con cera de abeja, ya que está terminada la escayola, por ejemplo, en este caso que ya está terminada, para sacarle los brillos que tiene originalmente, se toma cera de abeja, cera, venden en la Merced los cubos de cera, esa se diluye en baño María, y una vez que está diluida la cera, con muñeca se aplica para sacarle el brillo que tiene la escayola. Adelante. Ahí están haciendo los balaustres de escayola, el vaciado de los balaustres, aquí lo tienen, y posteriormente se les da su acabado, como se los estoy platicando, a base de pulimentos de cera. Bueno, esto es un capitel de una de las columnas con molduración de yeso policromada y un escudo liso acabado con hoja de oro de 24 quilates. En esta parte de aquí, todo esto se policroma, o sea, se termina todo lo que es la parte de yeso, se policroma, y una vez que está terminado eso, se aplica sobre la parte del yeso, se aplica una base de preparación y posteriormente se aplica el oro, que es oro de 24 quilates, hoja de oro que va pulida con piedra ágata. En el caso del correo, en todas las columnas que tenían los capiteles, se volvió a poner el capitel dorado con oro de hoja, como es el caso de esta columna. Adelante. Bueno, aquí tienen otro de los grandes trabajos que se hizo en el tercero y cuarto nivel, básicamente el tercer nivel, cuando se hicieron las cocinas y los comedores, arrasaron completamente con con el nivel para distribuirlo a como ellos lo necesitaban. Entonces, dentro de esto, uno de los problemas básicos que nos encontramos
fue que habían acabado con todas las puertas talladas, quedaban 4 o 5 puertas y todas las demás habían desaparecido. Entonces aquí el problema fue que teníamos que hacer 83 puertas talladas en cedro rojo, todas ellas talladas con una molduración muy complicada, que eran a base de unas hojas que iban como claves en estas partes y todo eso. Entonces para esto tuvimos que montar definitivamente un taller de ebanistería dentro de la obra. Esto es otra cosa que es importante hacer hincapié. En este tipo de obras, lo que uno se encuentra de repente es que no hay artesanos que sepan hacer ese tipo de cosas. Ya ahorita en la actualidad, un artesano, un tallador de madera es sumamente difícil encontrarlo. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Habilitar los talleres de ebanistería, empezar a jalar viejos maestros que sabían manejar la gurbia, que sabían manejar el formón, que sabían todo el tipo de madera, y que ellos a su vez fueran capacitando a equipos de muchachos que tenían habilidad o que tenían interés en hacerlo. Fue lo mismo también que hicimos con la escayola. O sea, con la escayola, los primeros que empezaron a darle, ahora sí que encontrarle el cómo hacerla, bueno, pues fueron unos cuantos y esos iban capacitando a los demás. Eso creo que es una cosa muy importante, porque posteriormente esos muchachos se van diseminando y van logrando en un momento que exista gente que no nada más aquí en la capital, sino en toda la provincia, sepan hacer ese tipo de acabados. Hace un rato estábamos platicando aquí de las restauraciones que se están haciendo, por ejemplo, en Michoacán, en las cuales se han encontrado artesanos maravillosos que en un momento dado, ya si no se les da trabajo de eso, se pierden, ¿no? Por ejemplo, un restaurador que está acostumbrado a hacer todo este tipo de cosas de metal o de cosas de madera o de todo el tipo de problema que hay en la obra de restauración, pues al momento en que no tiene chamba, ¿qué es lo que hace? Pues se pone a ojalatear un coche, ¿no? Digo, esa es la tristeza de que en un momento no se pueda darle salida a toda esa riqueza enorme artesanal que tenemos nosotros en el país y que se ha ido perdiendo. Hemos propuesto muchas veces, no se ha consolidado todavía, que se pongan escuelas técnicas para enseñar ese tipo de oficios que se han ido perdiendo. Escuelas técnicas oficiales donde les enseñen a los muchachos, igual que les están enseñando a reparar computadoras, que les enseñen a dorar, que los enseñen a hacer yeserías ornamentales, que los enseñen a tallar madera. Digo, creo que es un mensaje que pues todos nosotros como universitarios podemos transmitir, ¿no? Quizá no lo podamos lograr, pero por lo menos hay que transmitirlo, porque en esta rama de la restauración, al momento de hacer obra de restauración es lo primero que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un cantero, vamos a necesitar un yesero que sepa moldear, vamos a necesitar un herrero que sepa trabajar a forja. Yo les pregunto a ustedes si conocen herreros que sepan trabajar a forja. Ya definitivamente no los hay. O sea, los herreros trabajan perfiles tubulares con soldadoras eléctricas y se acabó. Cuando necesitamos reconstruir una reja de forja, pues no hay quien la haga, o hay unos cuantas gentes que la hacen, o cuestiones fundidas en bronce. Escultores hay bastantes, pero gentes que hagan en sí cosas ornamentales de bronce, es difícil de encontrarlos. Bueno, ya estamos divagando, pero bueno, adelante. Aquí tienen el banco de herramientas de los ebanistas talladores. Ahí están lo que son las herramientas, pueden ver las gurbias, los formones y cómo están tallando la madera. Esto lo pusimos dentro de la obra para que efectivamente pudiéramos controlar la producción
que parece sencilla, pero hacer 83 puertas de ese tamaño fue bastante difícil. Adelante. Aquí ven ustedes, bueno, aquí está este maestro tallando con formón y prensa, y estas eran las claves de las puertas. Vean el tallado que tiene en forma como de flor, y que iban en las claves de cada puerta, independientemente de las molduras laterales. Son ornamentos de cedro rojo que simbolizaban hojas de acanto en cada una de las puertas que se hicieron. Adelante. Ahora, encima de este hall monumental que vieron ustedes, con los escudos estos, había este vitral. Este es un vitral hecho con toda la técnica de vitral, o sea, con cañuela de plomo, con vitral, con lo que le llaman canica o gema, que es la parte de vidrio de color, y esto estaba roto en muchos pedazos y se tuvo que volver a hacer. También ahí desmontamos todo lo que fue los cristales del vitral, y se volvieron a arreglar todos, en este caso por un arquitecto que tiene un taller de vitral, que es el arquitecto Raye, Toño Raye, tiene un taller de vitral en el que trabajan maravillosamente el vitral, y arreglaron toda esta parte de los vitrales que estaba ya rota. Se repuso totalmente todo el vitral. Adelante. Vean, aquí está, pueden apreciar lo que es la estructura en sí del vitral, hecha a base de cañuela de plomo, y estos pinjantes que fueron dorados con oro de hoja de 24 quilates en el domo monumental que está encima de lo que es la entrada principal del correo, o sea, encima de la escalera monumental del correo. Adelante. Aquí tienen una costilla curva desmontable, que hasta en eso pensó Boari cuando hizo sus diseños, o sea, estas costillas curvas se desmontan para poder limpiar por dentro todo lo que es el vitral. Con una especie de carrito que se cuelga de aquí, limpian por dentro todo esto a través de estas molduras que se van quitando y que se pueden quitar y poner. Adelante. Bueno, este es el famoso reloj que les comentaba yo también, que es muy, muy interesante también lo que sucedió. Toda la maquinaria de este reloj la habían desbaratado. Afortunadamente la habían guardado en un cuarto, en un como closet grande estaba toda la maquinaria. Entonces se decidió reconstruir el reloj. Entonces ahí nos encontramos ese primer problema. ¿Quién se iba a aventar la bronca de hacerlo? Bueno, pues hubo una persona que es un arquitecto, que es Agustín de los Ríos, que dijo, yo me lo he hecho. Entonces se montó también un taller ahí en el correo, y se trabajaron todas las piezas, se trabajaron las campanas del carillón, y se volvió a armar todo el reloj. Adelante. Ahí tienen ustedes la maquinaria del reloj. Como les digo, esta maquinaria es a base de engranaje. Esto que tienen ustedes aquí se llama el monitor del reloj. Es un reloj pequeñito que está en la parte de adentro y que tiene este péndulo. Este péndulo está pendulando constantemente, y este reloj está marcando la hora que debe marcar el reloj de afuera. Por eso se llama el reloj monitor. Como les digo, la energía con la que se mueve este reloj son unos cables que tienen en su extremo una especie de cubeta llena de municiones. Entonces eso, en la mañana, el encargado del reloj, con un cranequín, sube la cubeta llena de municiones y ahí la deja. Y entonces esa cubeta va bajando por gravedad, y con eso va moviendo la maquinaria del reloj. Esto que les platico no es una cosa del otro mundo. El 80% de los relojes de las iglesias virreinales funcionan con este sistema, con el sistema de pesas y engranajes. Pero este reloj, como les digo, fue un reloj alemán
que trajeron de los señores de la joyería Diner y que lo montaron en el correo. Adelante. Ahí tienen, esta sí la tuvimos que hacer nosotros porque estaba totalmente destruida, lo que era la carátula del reloj. Ya de la carátula del reloj ya nada más quedaban unos vidrios esmerilados con los números pintados. Entonces aquí se fundieron todos los números, aquí tienen los números fundidos, y se aplicaron todos encima de una carátula que se hizo de un vidrio de 12 milímetros y que se iban aplicando con un taladrito, se ponía el número y se pegaba con epoxi, se ponía el número y se pegaba con epoxi. Entonces de esta manera armamos toda la carátula. Lo único que pudimos rescatar íntegro fueron las manecillas, que eran dos enormes manecillas de bronce dorado, que ya había perdido prácticamente todo el dorado, se recuperó y se volvieron a poner las manecillas. Adelante. Aquí tienen el trabajo que fue subir la carátula, la tuvimos que subir con estas poleas, subirla por la parte de adentro para ponerla ya en la fachada del Pan Coupé. Y esta es una de las campanas que se tuvo estaba rajada la campana, entonces se fundió una campana nueva y se colocó en el carillón también la campana junto con todo lo que integraba la maquinaria del reloj. Adelante, ahí tienen ustedes, ahí está el carillón con sus 3 campanas arriba, las otras abajo, que daban, como les digo, horas y medias horas, y estas son las almenas, las almenas polilobuladas, ya con su pátina y colocadas. Es uno de los techos originales de las maquinaria del correo, y esto es lo que viene siendo la estructura del carillón que se volvió nuevamente a armar. Adelante. Bueno, aquí tenemos la diapositiva que, si ustedes recuerdan, vimos al principio cuando no era la galería, cuando todavía no se ponían estas mesas. Estas mesas se pusieron alrededor de los 40, en los años 30, 40, se hizo también muy bien hechas, hicieron fundido todo lo que era la armazón de la mesa y le pusieron arriba mármol de Carrara. Esto era una empresa de fundición que ya desapareció, que había aquí en México, que se llamaba Fundición Artística, que manejaban unos señores Portilla. Ya desapareció completamente. Fueron los que hicieron estas mesas, fueron los que hicieron la reja de bronce del Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. En fin, como les digo, son las cosas que se van haciendo y que se van perdiendo. Si mal no me equivoco, creo que esta es la última. Aquí tienen todas las ventanillas, que también estaban pintadas de negro, también se limpiaron todas, se pasivaron y se les dio su terminado original que había. Aquí es también interesante la reposición que se hizo de estas partes. Todo esto, el mármol es un mármol negro, Monterrey, y esta parte de aquí adentro es ónix. El ónix ya es muy difícil conseguirlo, y en esos tamaños se tuvo que conseguir en Oaxaca y en Puebla. Y también el mármol negro, utilizamos mármol Monterrey, porque las partes del mármol italiano que había, que es un mármol que se llama Portoro, pues ya cuesta una fortuna traer un mármol de esos aquí a México. Solamente lo fabrican en Italia y ya muy poco. O sea que es un mármol difícil de conseguir. Adelante. Con eso terminamos esta plática, que fue la reconstrucción de la restauración integral del Palacio Postal en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos. Nos quedan todavía 10 minutos. Hemos estado haciendo
como costumbre que cuando faltan más o menos esto, cuando tenemos este tiempo, hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes quiere preguntar algo, yo puedo contestárselo, con mucho gusto lo haremos, ¿no? El doctor Sejudo. Yo quisiera que les platicaras de una pregunta que yo te hice un día allá arriba en la azotea, de las figuras que rematan los torreones, que son estupendas desde todos puntos de vista, pero que yo decía nadie las ve, y lo que tú me contestaste me dejó frío. Bueno, pues no, ahí mi estimado Carlos, no es que te lo haya contestado yo, es una máxima que tenían los arquitectos barrocos. Los arquitectos barrocos hacían ornamentaciones en todos lados, en los lados más inverosímiles, y muchas veces se preguntaba uno, la pregunta muy lógica que hizo el doctor Sejudo, bueno, ¿para qué ponían esto si nadie lo ve? Entonces, en alguna ocasión, alguno de los viejos maestros, no me acuerdo si fue Paco de la Maza o quién, se volteó y nos dijo, no, es que en el barroco consideraban que no lo veían los hombres, pero lo veía Dios, por eso había que ponerlo en esos lugares, ¿no? O sea que donde no lo podía ver el hombre, lo veía Dios. Entonces por eso ponían toda la ornamentación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿No hay ninguna duda, ninguna aclaración? Entonces, bueno, pues, por esta ocasión, entonces damos por terminada la cátedra y nos veremos, entonces, si Dios quiere, el próximo lunes. Gracias a todos.